es un podcast de series con Luis y Cata. Hablan mucho. No me pidas más de lo que puedo dar. No hubo feedback en mi baile hoy. Siento el corazón partido. Luis, No. ¿cuándo vuelves, Luis? Oh, no. Oigan, es que estoy con Paula Luxinger en este capítulo de Hablando en Serie porque Luis se tomó sus merecidas vacaciones. Por supuesto, nuestro tío Tele, y como este podcast ya estuvo suficiente tiempo en el congelador, básicamente, ¿cierto, Cami? No vamos a parar por las vacaciones de Luis y trajimos a una experta en series, pero de otra forma es experta en series, porque ya ha actuado en series, está a otro nivel. Paula Luxinger. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy Bravo, feliz. bravísimo. Oye, obvio que te voy a preguntar por la jauría más rato, pero hoy tú propusiste hablar de Disclaimer, esta miniserie de Apple TV Plus, que es como Alfonso Cuarón dirigiendo una serie, y obvio que entonces todos fuimos de cabeza porque siempre que un director de cine, Exacto, sí. Muy bueno por lo demás. muy bueno por lo demás, como que al tiro es un súper buen gancho. Pero antes de que entremos en esta miniserie de, llamémosle, suspenso psicológico, como siempre, nuestros millonarios sueldos se pagan gracias a nuestros auspiciadores. Blancanieves de Disney, la clásica historia cobra vida, una nueva versión de acción real del clásico de 1937. Esta mágica aventura regresa a la inolvidable historia con Rachel Zegler, Amor sin barreras, por ejemplo, en el rol principal, y Gal Gadot, Mujer Maravilla, como su madrastra, la reina malvada. Este 20 de marzo llega a los cines Blancanieves. Gracias a nuestros auspiciadores. Y ahora entonces, Disclaimer, ¿por qué queríais hablar de esta serie, Paula? Bueno, la vi hace, no sé, yo creo que hace un par de meses y bueno, como que al tiro quedé muy metida. Ya, onda, primer capítulo, necesito ver más. O sea, sí, y también, bueno, toda la gente que está, o sea, dirigida por Alfonso Cuarón, Kate Blanchett, dirección de fotografía de Manuel Lubezki, entonces era como mucha gente que admiro mucho, entonces tenía también ganas de verla, y eso. Oye, espérate, es como un buen punto ese. ¿Cómo uno decide ver una serie? Ponte tú, mi mamá tiene un pésimo criterio y siempre le digo, mamá, no, que es como las más vistas de Netflix y se pone a verla. Y es como, mamá, eso no significa necesariamente que sea buena. Y después me dice, ay, mijita, que vi esta y era muy mala. Mamá, ¿por qué no me preguntaste antes? Pero igual, a veces, o sea, yo igual siento que es como difícil achuntarle a alguna serie, Totalmente. porque de repente uno está viendo 2 capítulos y es como ya no. Y a mí me pasa una cosa, que me gusta terminar las series, ¿cachai? Somos de las igual que los mismas. libros, como que me siento mal si no termino la tarea. Además que igual a veces mejoran en el camino. Como que uno de repente ve el piloto, el segundo capítulo no enganchaste y de repente agarra un vuelito. Sí, y como que creo que también hay distintos tipos de series, así como hay distintos tipos de películas. Hay algunas series que son más como, no sé, por ejemplo, a mí me fascina Sex and the City, o sea, Ya. la he visto 17.000 veces, pero es como cuando llego a mi casa y que como que quiero algo como que me recuerde como... Tu comfort series. Mi comfort series, Sex and the City. O a veces hay algunas series que son como más de verlas mientras uno hace otra cosa. Y bueno, Disclaimer era como, o sea, es una serie que como que necesita toda la atención puesta, o sea, es súper cinematográfica en ese sentido. Y cuando veis series, como que te fijáis así como en la ficha técnica de la serie, el director, los actores, algo que, como tú venís del mundo de la actuación, obviamente para ti puede ser más importante eso a veces que simplemente de qué se trata o la Sí. crítica o cosas así. Sí, como que en general, como que me fijo en eso, igual cuando como grandes talentos del mundo del cine hacen series, como que igual lo publicitan, o sea, no sé si lo publicitan, pero salen hartas partes, Es entonces un también enganche. es un enganche, y también porque, bueno, como Cuarón, Kate Blanchett, el Chivo, que es el cinematógrafo, director de fotografía, digo como que yo creo que eligen súper con pinzas sus proyectos. Claro. ¿Cachai? Como que ya, entonces era, ya, si toda esta gente quiso hacer esta serie, ¿por qué? Yo soy más de ver series, me guío mucho por la crítica extranjera, como en general en Estados Unidos, en Inglaterra ven todo antes. A veces no es tanto qué actor o qué director, y tampoco es si está en el top 10, porque mamá, esa no es la mejor Sí, forma de ver sí. series. Como, se está hablando mucho en otros países de esta producción. Sí. Aquí hay algo. Sí, y también, bueno, esta también me la recomendó mi mamá.
Entonces Ya. era como tengo una persona cercana que le encantó, así que era un punto a favor. Bueno, disclaimer a propósito de que yo veo las cosas un poco por crítica. Tuvo críticas dispares en su Sí. momento. Es esta miniserie, son 7 capítulos, algunos más cerca de 1 hora, otros de 45 minutos, suspenso psicológico, que lo primero que vemos es... o sea, una pareja de jóvenes, por ejemplo, que están como en un viaje por Europa que vemos Sí. que es anterior, que es como del pasado. Vemos una mujer, que es el rol de Kate Blanchett, que aparentemente es una documentalista muy importante porque Sí. está recibiendo un premio. Y vemos como 3 historias, por decirlo así, 3 líneas de historia, y vemos un señor, un adulto mayor, como súper de capa caída, hasta como que no sé, está pasando por un mal momento en su vida, lo echan del colegio, era profesor. Sí, su casa está como asquerosa. Su casa está sucia, vemos que falleció un hijo, que no está la esposa. Vamos encontrando estas 3 líneas, que son sin duda las 3 líneas principales. Hay otros personajes como el de Sacha Baron Cohen, que es muy raro verlo en algo como serio. Es súper raro. Sí, ¿cierto? Sí, es raro. ¿Dónde está Borat? ¿Cachai? Sí. Pero claro, y ahí vamos dándonos cuenta cómo se conectan estos personajes. Cuando uno ve a estos jóvenes viajando por Europa, a mí me costó cachar, como hasta el segundo capítulo no entendí, que la joven no era Kate. Sí, ¿O no, no? y era como... sí, porque también uno como que cuando uno empieza una historia quiere rellenar, ¿cierto? Si quiere Obvio. hacerla... Entonces yo pensaba, era como es ella y este señor mayor de joven. Pensé y lo yo decía, mismo. pero No tienen calza. diferencia de edad, no tienen la misma edad. Entonces como, igual en ese sentido es bien entretenido porque como que te va dando información de a poco. Entonces como Sí. que no te entrega todo de una. A mí me gustan mucho esas series, y siempre lo decimos acá en el podcast, las series que no consideran que el espectador es tonto. Entonces Sí. tú no me tienes que dar toda la Exacto. información en el primer capítulo, no me tienes que dar todos los nombres. Yo voy a formar parte de este viaje contigo. Aún así hay ciertas cosas que me parece que en esta serie no estaban tan perfectamente bien logradas, pero claro, eso es muy entretenido en el primer capítulo, en el Sí, segundo como capítulo. uno no cacha nada. ¿Quiénes son estas personas? Entonces de ahí vamos dándonos cuenta de la conexión entre ellos. Este viaje por Europa de estos 2 jóvenes no fue tan idílico, parece, porque la chica se devolvió Sí. antes y él quedó viajando solo y conoce una mujer rubia que después descubrimos que es la versión joven de Sí. Catherine Ravenscroft, que es el personaje de Kate Blanchett. ¿Qué te pareció? Voy a ir con la primera pregunta polémica, ya que a ti te gustó Ya. mucho la serie. ¿Qué te pareció el casting de la Kate Blanchett joven? Porque es súper importante, o sea, casi comparten, no te diría al mismo tiempo en pantalla, pero aparece mucho, no es una referencia nomás y que da lo mismo que la actriz no se parezca tanto. Sí, no, es súper importante. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué la pregunta? Porque tú consideras que... es que no había pensado en eso, pero quiero Ajá. escuchar tu... Yo creo que en las películas es menos recurrente que haya que hacer tanto flashback o castear a la misma persona, o sea, distintas personas para el mismo rol. En las series ocurre mucho. De manera magistral lo hicieron en la continuación de Game of Thrones, en House of the Dragon. Súper buen casting del pasado y el presente. Aquí no me gustó el casting, encuentro que no solo no se parecen, No, es verdad que no se parece. pero no solo no se parecen, no tienen las mismas expresiones, no funcionan de la misma forma el cuerpo, entonces me costó, estuve como bien disociada todo el rato en imaginarme, es la misma persona. Sí, o sea, ahora que lo pienso, sí me pasó que no se parecían tanto No, po. y yo creo que pasa, bueno, cuando lo que tú decís como de el pasado Antes, y el después. presente, sí. Por ejemplo, en The House of the Dragon eran adolescentes y después son adultas. Claro. Pero en Disclosure, claro, ella es adulta, Adulta y después joven y es adulta. adulta. Entonces Sí. como que uno no cambia tanto de adulta joven a adulta, digamos, en sus 50. Entonces Claro. quizás por eso como que pasa... Sí, yo tampoco encontré que se parecía mucho, pero no te generó no ruido. me generó como una... A mí un poquitito porque además, obviamente todos podemos cambiar, no solo físicamente, sino de personalidad, pero en la Catherine Ravenscroft del presente no encontré nunca ninguno de los detallitos que te mostraban en el pasado. Pero aquí voy con un pero. Porque después te vas dando cuenta a medida que corre la historia Exacto. que hay 2 visiones de Sí. cómo ocurrió. Y creo que quizás eso ahí lo presentan un poco tarde. Ya. Quizás hubiese sido un poquitito, porque eso lo presentan recién en el
Son como en 7 el- capítulos, como en el quinto. Sí, es que a mí igual, por ejemplo, yo la estaba viendo y como que una historia se cierra un poco en el capítulo 4, ¿cierto? Y después el 5, 6, 7 se abre como la otra visión. Se abre la visión de ella. De En el ella. fondo, vamos conociendo lo que pasó en este viaje en Europa a través de un libro Sí. medio ficcionado que escribió Nancy, que es la mamá del joven que muere, Sí. que el joven que aparece en este viaje a Europa. Entonces, claro, obviamente entendemos que Nancy no estuvo en el viaje a Europa, entonces No. tienen que haber perspectivas. Pero ya ni siquiera es solo la perspectiva de ella, como tomar un hecho real y ficcionarlo, sino es cómo fue realmente la historia para la única sobreviviente, llamémoslo así, de esta Exacto, historia, sí. que es Catherine Ravenscroft, y cómo fue la historia que podría haber contado Jonathan, que es el joven fallecido, porque tampoco se lo contó a su mamá si había muerto. Sí. Pero claro, igual a mí me pasó que en el cuarto, como se cerraba un poco la historia de Nancy, o sea, la de este libro, que era de alguna manera la visión de Jonathan. Claro. Entonces yo decía, ¿pero qué va a pasar en los últimos 3 capítulos? O sea, tiene que haber un giro, como ese... Sí. Entonces sí, como que me creaba más expectativas de decir qué pasó. A mí, como estoy de acuerdo, yo creo que siempre estas series te generan querer ver el siguiente, porque como no Sí. te están dando toda la información, uno quiere saber más. Dentro de las críticas que se le hizo a esta serie es que era una película larga, le dijeron. Yo también creo, podría haber durado 4 capítulos un poco con el mismo efecto. Pero claro, está este señor Stephen que está muy afectado por la muerte de su hijo, por el fallecimiento después de su señora con cáncer, y que claro, cuando fallece Jonathan se destruyó el matrimonio. Claro que Sí. la muerte de un hijo es algo muy, muy fuerte. Sí. Ahora hay algo bien entretenido del personaje de Steven. A mí me gustó mucho. Encuentro que es un personaje súper bien logrado. Este viejo que a ratos parece ser dulce y a ratos es un villano Sí. totalmente. Sí, como, yo creo que igual algo que me gustó de la serie es como la cantidad o sea, como que se muestran a los personajes de muchas maneras. O sea, Claro. uno puede al principio pensar como este señor casi como indefenso y de repente tiene escenas como súper perversas, como cuando empieza a hablar con el hijo de el personaje de Kate Blanchett. Claro, cuando Entonces, crea este perfil sí. falso de Instagram que era de su supuestamente de su Exacto. hijo Jonathan. Entonces como que me gustan las series que como que en que existe la contradicción humana. Porque creo que los seres humanos somos muchas cosas al mismo tiempo. O sea, no es como que seamos de una manera y siempre de esa manera. O sea, hay como un abanico de posibilidades mucho más grande. Justamente eso es lo que te permite una serie en comparación con una película. Y lo que te permite hacer una serie de 7 capítulos que en verdad podría haber durado 4. Que es como, puedes ahondar mucho más. Sí, en la psicología de los personajes. Tal cual. A mí me recordó mucho. No sé si viste la serie El Encargado, una serie No. argentina. Ya. Se trata, lo comentamos en un capítulo acá. ¿Se acuerdan de Eliseo, que es este conserje en Argentina, El Encargado? Y que es un villano, pero como medio genio, que es más inteligente que los demás y él lo sabe. Y que con sátira, burlas, cosas así como que va haciendo sus triquiñuelas en el fondo. Y me recordó mucho este personaje porque hay un par de momentos en donde hay humor, hay comedia, es Sí. raro. Me acuerdo una escena que es donde lleva el libro A Perfect Stranger, que es el libro donde se narra toda esta historia y que en el fondo gatilla toda esta como psicosis Sí. del personaje de Catherine Ravenscroft. O sea, no sé si es psicosis, No, porque sí, es también... verdad. O sea, porque Es real, Sí, es porque real que es la real. están Y creo que acosando. también como que habla de como un poco la cultura de la cancelación, ¿cierto? Como esta que todo el mundo automáticamente piensa que ella es la culpable, o sea, como estas cosas que dicen una noticia y listo, no hay espacio para dar la otra versión, no hay, o sea, Claro. como eso, que claro, yo estoy súper de acuerdo que la gente que ha cometido delitos pague en la justicia, pero también los últimos años hemos estado en una cultura de la cancelación que a veces como que por cualquier cosa una persona Claro, como que la pueden como funar. Digamos. En esta serie Ahora, es un poco eso. sí. O sea, se escucha solo una visión de lo que pasó en ese viaje. En ese viaje
para los que están escuchando este capítulo y no vieron la serie, en ese viaje a Europa estaba Catherine más joven con su hijo Nicholas. El hijo Nicholas se mete al mar y Jonathan lo rescata. Y en ese rescate, porque no pudo nadar, no pudo salir, muere Jonathan, Sí. Nicholas sobrevive. Esa es como la objetividad del hecho. Pero Sí. en la subjetividad de por qué Catherine no hizo nada para que no entrara o para... En la subjetividad están los matices y claro, pues acá ocurre que cuando se cuenta la primera versión de los hechos, que es en el libro que escribió Nancy, que ni siquiera estuvo ahí, señora, cuenta como que Catherine se joteó brigio a su hijo Sí. y muestran estas escenas que eran bien incómodas porque el cabrón es muy joven. No, y como bastante escena. O sea, muy sexual, muy subido de tono. Y claro, lo muestran como si fuera un Sí. coqueteo de ella, una y iniciativa de también ella. es como esta como mujer joven, guapa, madre, que su marido se fue a trabajar y ella como que aprovecha de tener este affair con este Puber, joven. digamos las cosas como pero puber. mayor de edad, era mayor de edad, ¿cierto? Pero igual. Pero era joven. Entonces como que automáticamente es como, esta mujer tiene que ser castigada, ¿cachai? Como no Sí. está cumpliendo las exigencias que se piden de ella, ¿cachai? Entonces como ella es lo peor. O sea, según el libro de Nancy, Claro. es como ella es la culpable de todo esto. Pero después nos damos cuenta de la visión de ella y es súper fuerte. O sea, como lo distintos que son como las perspectivas. Y en ese sentido también creo que es como una manera de mostrar como lo rápidamente que somos juzgadas las mujeres. Estoy muy de acuerdo. Yo también creo que hay una crítica Sí. justamente a eso, al rol tradicional Sí. de la mujer. Porque siempre es bueno el ejercicio de dar vuelta a los géneros. Es como esta Sí. misma historia, imagínatela al revés. Un hombre en vacaciones que se queda con su hijo porque la mujer debe volver a trabajar y el hombre tiene un affair con una chica más joven. Que también está mucho más permitido en la sociedad. claro. Históricamente ha sido permitido. Entonces, como, claro, en ese sentido, como lo que hablaba de la cultura de la cancelación, yo sí, o sea, yo entiendo también la cultura de la cancelación cuando es como tu única herramienta para denunciar a alguien que puede ser peligroso para el resto de las personas. Pero en este caso, como ella es una mujer, también entran otros factores, digamos, en la conversación. Claro, y a medida que va avanzando la historia, ella sí tiene la oportunidad de contar su visión. Sí. Y ahí ella narra, y esto es lo que a mí me parece que debería haber venido antes en la serie. Nosotros vemos en los primeros 5 capítulos, en verdad, estos flashbacks a Europa con una visión que yo todo el rato pensé que era lo que pasó. Sí, uno automático. Y después, cuando ella va a la casa de este señor y le dice un poco forzadamente, como que lo estaba amenazando con un cuchillo, creo, así como en verdad lo obliga a escuchar su historia, le dice que no, que ella fue violada por su hijo. Y ahí empiezan a calzar otras piezas de esta historia, como por ejemplo de que este viaje a Europa entre Jonathan y su polola, en algún minuto la polola se devuelve y cuando nos muestran después otro como flash a Inglaterra, donde estaban los Sí. papás, y ahí muestran que en verdad parece que no se devolvió esta niña por la excusa que ella dio, que era que se le había muerto una tía, sino que se devolvió porque habían tenido una pelea grave. Sí, y había pasado algo más porque la mamá de esta niña llama a la mamá de Claro. Jonathan, y la mamá reacciona de una Indignada. manera así, rompiendo el teléfono. Entonces también como que uno va construyendo qué pasó realmente. O sea, como la otra personalidad de Jonathan no está idealizada por su madre. A mí me faltaron más pepitas como esa para ver con ojos más críticos el enfoque que nos están dando de Europa. Llamémosle Europa al viaje. Europa al viaje, el sí. viaje. O sea, me habría gustado tener un par de señales antes para estar viendo y diciendo, pero habrá sido así, pero habrá sido así, porque después de la nada es como la visión de ella. Entonces, incluso en algún minuto de la serie después pensé, oye, pero ¿le creemos a ella ahora entonces? ¿Cachai? Como... Yo le creo igual, o sea, yo sí, le No, creo. sí, de todas maneras le creo. Y también como otro tema que yo creo que trata la serie y que lo encuentro súper interesante es como la vergüenza de las víctimas de abuso sexual. Entonces es como Catherine fue violada por Jonathan
Y en todos estos años, no, o sea, como que era tan fuerte y era tan como la vergüenza que ella sentía cuando ella no hizo nada malo, Claro. que se demoró tanto en decirlo, que también es algo que pasa muchas veces en los casos de violencia sexual. Entonces, es como, como que después sabes la otra versión y uno dice, esta pobre mujer se le destruyó la vida, porque también como sale el libro y el libro llega a la oficina y es como que listo, o sea, es como Claro, pues se acabó. Stephen se lo ¿cachai? manda a todo el mundo, se lo manda a su marido, se lo Sí. manda a su hijo, se lo manda a ella, lo manda al trabajo, empieza a haber un acoso. Sí, y también, bueno, históricamente la violencia sexual ha sido una herramienta de como dominación del hombre hacia la mujer. Y también hay una escena en que ella cuenta que después de ese viaje estaba embarazada y que con su marido estaban buscando tener otra guagua, pero ella abortó sola porque la aterraba la idea de que el Claro. hijo fuera de Jonathan, de su violador. No sabía de quién Entonces era. también es como esa como violencia histórica, ¿cachai? Que también es como de conquista, digamos, de conquistar al cuerpo a través del embarazo, de todo. Y ella también abortando sola, en silencio, como... creo que también habla de muchas cosas que a primera vista no... Como que vemos a Sí. esta mujer súper fuerte, súper decidida. Como exitosa. Exitosa. Y después vemos que tenía un montón de heridas. Solo para seguir en la línea como de las dobles lecturas, o sea, en el fondo las lecturas un poco más profundas que tiene cualquier serie, ¿ah? O sea, Sí. este ejercicio no lo puedo hacer en cualquiera. Otra cosa que me llamó la atención es que no se habla mucho en ninguna parte, ni siquiera en redes sociales, yo creo, de las mujeres que son mamás y que no son buenas mamás o no quieren ser mamás o no digo malas mamás, no es que no sean buenas mamás, es que no se hallan en la maternidad. Y Sí. eso es algo que demuestra mucho en este personaje. Tiene este hijo, Nicolás, que más allá de que el hijo como que no estudia, no tiene un trabajo, es fracasado en el contexto tradicional de la palabra, tiene problemas de adicción a las drogas. Sí, heavy. Heavy. Incluso casi se muere en algún minuto de la serie, pero harto se habla de que ella se considera mala mamá, de que se culpa mucho de eso, de que no Sí. logra tener el vínculo con su hijo que tiene su hijo con el padre. Eso también me pareció interesante, no se ve mucho eso. Sí, yo también creo, y yo creo que la sociedad juzga muchísimo a las mujeres que no disfrutan la maternidad o que no es, o como que no logran tener ese vínculo con los hijos, mucho más que al padre, que, De o todas sea, maneras. como que si te lleváis bien con tu papá es como, qué suerte, pero si la mamá no está el vínculo es como, ella es mala madre y es juzgada como brutalmente. Igual, después nos damos cuenta, como que en estas fotos que había sacado Jonathan, que el niño, o sea, el hijito había visto esto. Claro, entonces eran traumas fuertes Entonces, ahí. entre que es un trauma y que un niño a esa edad evidentemente no entiende esto y como uno quizás puede pensar que él sintió que ella estaba traicionando a su padre, entonces hay Claro. como un rencor y un odio. No tiene por qué entender un niño muy chico. Exacto. Creo que decían que tenía 4 o 5 años en esa época, que están violando a tu madre. Sí, entonces yo también, y cuando después en esta escena que Catherine le habla y él la abraza, o sea, también hay una reconciliación. Entonces como Sí. que yo creo que también tiene que ver con eso un poco. Anoté algunos detallitos que te quería preguntar. ¿Qué opinabas tú al respecto? Por ejemplo, la serie se llama Disclaimer Sí. en inglés. Es que es muy difícil de traducir en español. No sé si tiene el... Entonces, ese es el ejercicio que traté de hacer en mi cabecita y no se me ocurrió cómo traducirlo. Descargo de responsabilidad. Exacto. Es como... sí. Disclaimer es, por ejemplo, cuando te dicen en la tele, cualquier opinión emitida en este programa es de exclusiva responsabilidad de quienes lo emiten. Eso es un disclaimer, un descargo de responsabilidad. Te dan una información Y que dicen- es liberarse. Ya. Claro. Se llama Disclaimer la serie porque en este libro que escribió Nancy antes de morir y que lo publica su marido que está en esta cruzada por Exacto. vengarse básicamente, el libro comienza con un disclaimer en que dice algo así como los hechos narrados en este libro son basados como en algo real. Sí. Ese es el disclaimer. Entonces, cuando se traduce a español como desprecio,
No. ¿Qué te pareció eso? O sea, es que, bueno, a veces pasa esto, que en algunos lenguajes como que hay una palabra exacta y en la traducción No calza. no pasa. Sí, pero es que también entiendo que descargo de responsabilidad era un poco... Era muy mal nombre. Era muy largo, Como, me lo claro. pierdo sin falta, esa serie no la veo. Claro, suena como un término como Sí. súper legal, digamos, Tal cual. no tan... pero sí, bueno, y también ahora que estamos hablando como ¿Sí? esta cruzada de este padre por vengar a su hijo, también me resulta interesante porque cuando él escucha la versión de ella, como que a él también le hace sentido. No es como que Ahora, ¿no le hace sentido inmediato? no inmediato, pero después como conjuntando esto como esta escena del teléfono que la mamá de la polola llama Claro. a Nancy. Entonces es como el que uno no conoce tanto, o sea, no termina de conocer a las personas, ¿cachai? Y cuando uno quiere mucho a alguien, uno Sí. obvia muchas cosas. Muchas cosas. Ahora, mira, a propósito de ese punto, de nuevo como diciendo cositas que creo que le faltan a la serie, no lo digo yo, lo dice la crítica internacional. Decían como que Alfonso Cuarón se dio como un lujito que no estaba tan bien logrado, un poco ese fue, pero no puede ser que el único indicador de una inconsistencia en la personalidad de este personaje que estamos cuestionando, que es o violador o es un joven maravilloso, no puede ser que el único antecedente de que este cabro parece que efectivamente era malo era una llamada telefónica de la mamá de la ex polola. ¿Cómo no me dan, si tuvieron 7 capítulos de 1 hora para hacer varios flashbacks, cómo no me das ninguna otra pista de, efectivamente, estos papás ignoraron? No sé, como... Sí. Me faltó un poco en la construcción del relato de Catherine Igual, Ravenscroft. No, ellos- no es que no le crea, sí, pero... igual, claro, esta pareja al principio parecen como dos viejitos como tiernos y todo, pero igual hay harto flashback de Nancy. De que se pelean y Se sí. pelean y como, claro, eso no sé si se traspasa inmediatamente al hijo, a la conducta del hijo, pero igual es como que hay ciertas cosas que uno dice, esto no era tan idílico como se pensaba. A mí me da un poco de rabia cuando en una serie, y esto pasa mucho en la ciencia ficción o en las cosas de fantasía, que es que empiezas a hacer que todo sea posible. Entonces, en el capítulo 8 de la última temporada, un giro radical que rompe como la lógica de la serie o agregan un elemento, así un elefante que volaba, solo porque pueden hacerlo. Y creo que es un poco eso lo que me terminó pasando en Disclaimer, que me gustó mucho el viaje, más no me gustó el resultado. Porque creo que no fue tan consistente, creo que las pistas deberían haber estado antes o que debería haber sido más corta para no necesitar tantas pistas, porque si me hacís solo 4 capítulos, como, vale, cuéntame la historia nomás, no desarrollemos tanto. Entonces, claro, cuando aparece de la nada el personaje de Cate Blanchett contando su historia, que fue violada, fue como, sí, obvio que tenían que rellenar los capítulos que faltaban, pero no. ¿Por qué no me anunciaste nada antes? Ya, sí, ¿Cachai? entiendo. Eso me pasó un poco. Pero ya, yo que te estaba preguntando de cosas que me llamaron la atención, detallitos. ¿Qué te parece que los dos tengan gatos? Yo sé que suena una tontera, sí, pero bueno, creo que es oye, algo, ¿cierto? No, y son como personajes, como que los Sí. gatos son personajes. No sé simbólicamente, o sea, no sé si ¿Qué es como será? una... Pero de verdad los gatos son como actores más en Sí. esta... Que yo creo que no creo que sean gatos reales. ¿No? No. Yo creo que sí. Los gatos de la serie no hacían cosas que eran poco felinas. Yo vi ¿Cómo Flow qué? y Flow es demasiado más gato real que y es animación. Pero ¿tú qué creís que qué hicieron? Mira, discrepa nuevamente nuestra luz. Discrepa Discrepa. conmigo, dice que son gatos reales. Espérate, ¿pero qué es? ¿Cómo pueden No, ser yo creo si no? que- no sé. ¿Como animación? No. ¿Cómo sí, eran CGI o no? Sí. No ¿Sabes qué? Vamos a ver, igual uno vamos cacha a cuando ver. los gatos son reales y cuando Son no. gatos reales los gatos que aparecen en Disclaimer. Ya. Vamos creo a que ver qué dice la internet. Espérate, Cate Blanchett revela el papel simbólico de los gatos en Disclaimer. Ya, espérate, yo debería haber googleado antes esto. El uso de gatos agrega capas al caos. Igual, si lo pensáis, estos dos personajes cuando están solos, solo están como con gatos. O sea, el señor está en su casa con un gato y Cate Blanchett cuando como que todo se va, el marido se va y todo, Está el también está gato. sola con el gato. ¿No aparecen los gatos cuando hay más gente? No se aparece. ¿Será imaginación de...? No, sí aparecen. No, sí sí aparecen. aparecen. Sí, pero... Dice,
nosotros, como humanos, necesitamos tener control de nuestras vidas, cuando en realidad hay demasiadas cosas que no están en nuestro control y los gatos simbolizan eso. Y si te fijas ahí, Oye, la sí. sube al mesón, el gato se baja. No, perdón, al revés. El gato se sube al mesón y ella lo baja. El gato se sube al mesón y ella lo baja. En varias partes aparece eso. ¿Y sabéis qué? Bueno, yo soy una mujer de gatos. Y es verdad, o sea, y incluso a mí me gustan los gatos. ¿Ya? Más que los perros. O sea, yo también amo los perros y todo, pero no tendría un perro porque encuentro que los gatos son mucho más independientes. Totalmente. Y claro, y de repente están contigo, pero de repente tú querís llegar a la casa y abrazar a tu gato. Sí. Y el gato no quiere y no lo vas a lograr, ¿cachai? O sea, es una... Creo que... Y exactamente a mí me gusta por eso. Me gustan los gatos. No Yo dice tengo eso dos sí. gatas, eso sí. Y- ¿Cómo se llaman? Roma y Montaña. Mira qué buenos nombres. Buenos nombres. Fíjate qué Yo creo buenos que- nombres. Sí. The cats are real, pero eso sale en ¿Viste? Reddit. Es que dice Reddit. Obvio Yo que no es confío tanto en social. Reddit. No, o sea, no, obvio que es no. social, obvio que es verdad. No Obvio sé. que es verdad. ¿Saben que no? Voy a hacer una investigación un poco más profunda. Yo no creo que sean reales. Pero yo he visto, o sea, uno ha visto películas o series en que los animales no son de verdad y se cacha porque como que hay algo que no son Sí, 100%. o los movimientos del humano con la... Sí, es raro. No, yo creo que Sé eran que de verdad. vamos a dejar la duda. Sí. Eh, Espérate, se me ocurrió sí. en esta conversación una escena que yo encontré A preciosa, que es que, bueno, todas estas secuencias, cuando la policía, digamos, va a la casa de Nancy y de Steven, y les dicen que les falleció el dice, hijo en Europa. el hijo se murió, y es como... uno siempre tiene la idea de lo que va a hacer si pasa ciertas cosas, ¿cierto? Como Claro. que uno piensa, oye, si a mí, ojalá a nadie le pase esto, por favor, a mí tampoco, pero uno diría, ya, si me pasa esto, yo actuaría así. Y como que les dicen a ellos, y ellos como que no, es como, le hago un té, o sea, como que las reacciones a veces son mucho más como, entre comillas, raras de lo que uno espera, ¿cierto? Sí. Entonces, encuentro que esa escena está súper bien lograda. Esa y cuando viajan después Cuando viajan. a reconocer el cuerpo. Sí, viajan a reconocer el cuerpo, entre que está como en Italia y es como que es verano y todo el mundo está feliz y ellos como completamente sombríos. Ah, Y- espérate, la Cami tiene fotos del gato gris. Ya, ahora hay que buscar Ah, el no, otro gato. lo amo. Son dos. El gato gris es real, el gato gris es el de ella. Ya. Y, ¿viste? Gané la apuesta. Le tuve poca fe a los gatos. Es que encontré que actuaban demasiado bien. Entonces dije, no puede ser. No puede ser porque no son perros, no pueden estar tan entrenados. Igual yo creo que deben haber gato entrenado, sí o sí. Sí, ¿no has visto el documental de Netflix No. En la mente de un gato? Ah, velo. Ya. Ahí muestran a unas como rusas, una familia como histórica rusa que llevan generaciones entrenando gatos. Te juro. Increíble. Bueno, y después está cuando, como Jonathan muere ahogado, los papás se meten al mar vestidos como de la mano y encuentro que esa escena es muy preciosa. O Sí. sea, es como simbólicamente como estos padres que buscan en este mar, o sea, como dónde murió su hijo. Totalmente. Es súper... yo la encontré muy linda. ¿No te recordó la parte de la fotografía en el fondo de esa escena a Roma? Que también es de Alfonso Cuarón. Sí. Ahí se notó, encontré mucho la mano como del director. Sí, es verdad. Como en la playa cuando están ella Sí. con la familia, sí. Pero sí, a mí me gustó la serie. ¿Te gustó la serie? Sí. No, si a mí no es que no La me gustó. disfruté. No es que no me gustó. A veces es que yo vemos demasiadas series en este podcast, entonces uno inevitablemente como que ya tiene un poco la cabeza atrofiada, entonces me pareció un poco pretenciosa. Pero me imagino que si sería un director capo como Cuarón, o no sé, también hay otros directores que han hecho series. Woody Allen también tuvo una serie. Bueno, No, y hay Lynch también. Bueno, hay un montón. O sea, muchos directores de cine tienen Sí. serie, directoras de cine también. Pero no es tan común que se hagan cargo de la serie completa. Ah, claro, va a ser un par de Muchas capítulos. veces son un par de capítulos, pero claro, si iría Alfonso Cuarón y te dan una serie que está basada en un libro a todo esto, Sí. claro, vaya a darte todos los lujos y te van a permitir darte todos los lujos. Para mí, la serie debería haber sido un poco más corta. Hay ciertas pistas del desarrollo y de la resolución, en realidad, del conflicto que me hubiese gustado tenerlas antes. Alguna pistita, no te digo si a mí me gusta ir descubriendo con ello. Y lo otro es que también la encontré un poco pretenciosa en la forma que está narrada, porque son distintos narradores, son 3 narradores distintos. Ah, sí. Y
cuando hacen los flashbacks, había una cosa una inconsistencia en que los flashbacks en los primeros capítulos venían con una cosa fotográfica, como de cerrar el lente y abrir el lente, las transiciones. Ya. ¿Cachai? Y después lo dejaron de hacer. Sé consistente. Si vaya a hacer el efecto cada vez que hacemos el flashback, hagámoslo yo no siempre. Ahí yo quizás no me hay di algo cuenta que... de eso. Tú Como te de entregaste esos el detalles. viaje. No, yo me entregué el viaje y también... es que hablando como de escenas memorables, se ¿Ya? me viene en la cabeza la última escena que están en la clínica y claro, el personaje de Sacha Baron Cohen. sabe que, porque claro, él sabe, le llegan estas fotos de su mujer, súper sexual, etcétera, etcétera, y él es como que termina con ella, le dice siempre, o sea, como eres lo peor, chao, chao, o sea, es como pum, inmediato, y después sabe que ella fue violada, y es como, oye, ahora sé, y ella le dice algo que también encontré, yo también he hablado con gente que no le gustó tanto, pero yo lo encontré súper interesante. Es lo que vas a decir ahora, Sí. es una de mis frases favoritas de esta serie. Sí, que es como que le dice tú, no me acuerdo exactamente, pero era como si fuera, o sea, si yo hubiera hecho por placer mío, como que me desprecia. ¿Me habrías perdonado? No, O sea, no me habrías perdonado, claro. pero como sabes que me violaron ahora... dice, te tomaste mejor que me Exacto. hayan violado que a el hecho de que yo hubiese tenido sexo por placer, lo cual Exacto. efectivamente es una contradicción brutal. Brutal. Nos deberíamos indignar mucho más por una violación que por un placer. engaño. Exacto, exacto. Totalmente. Entonces, Sí. como que para él en su narrativa era, entre comillas, mejor que su mujer hubiera Es que sido era- violada traumáticamente. Era terrible por penca su un personaje, joven. po. Sí, igual yo encontré, Era claro, terrible penca. que él era como demasiado... Ella sostenía a la familia Todo. absolutamente. Pero claro, como esta masculinidad que se pone en riesgo porque su mujer quiso acostarse con otro gallo, pero mi masculinidad no está siendo como afectada Porque, claro. si él la violó a ella. Tal ¿Cachai? cual. Entonces es como... lo encuentro interesante porque creo que es algo que pasa Sí. y se toca súper poco o sea, no sé si lo había visto como en una serie o en una escena tan concretamente. Totalmente. A propósito del tema de los gatos, perdón, de detalles que agregan caos, según como explicaron ahí, el refrigerador malo. Hay un refrigerador que está malo, Sí. que está todo el rato metiendo ruido y es como tema. Claro, uno se va dando cuenta cómo ciertos elementos, cómo hacer 7 capítulos te permite agregar ciertos elementos Sí. que no son relevantes realmente en la trama, sino en la En atmósfera. la atmósfera. O las moscas, no sé si eran moscas. Entonces, el otro sí. que anoté, él en algún minuto, y esto revela profundamente la motivación del personaje, o más bien como la personalidad de este hombre, agarra un vaso en su cocina para matar un bicho, lo da vuelta y lo deja morir ahí. No mata al Sí. bicho, lo deja agonizar durante toda la serie. Claro, maldad. Oh, en el caso Sí, de este y señor también era... esta venganza, él la había planeado mucho y o sea, era como muy cruel. Sí. No era inmediata, era como, había todos estos pasos. ¿Cómo se dice? Que la venganza se sirve en un plato frío. Sí. Y claro, o sea, no sé, a mí me gustó Te eso. encantó. Como, o sea, me gustó porque me hizo preguntarme cosas. Como la escena que recién de que recién hablábamos, como chuta, es verdad. O sea, si a ti te violan es mejor que si tú lo haces por placer. O sea, como cómo eso, ¿en qué universo alguien que te ama puede preferir eso? ¿Cachai? Para ti. Sí, tiene lecturas entretenidas y conversaciones que salen. Sí. Y sabéis que al final eso es, o sea, vemos series por disfrute. Obvio que hay series que simplemente las vemos por goce. Y también otras series y películas que abren temas de conversación Exacto. y quizás no son tan entretenidas, quizás están menos bien logradas en algunos puntos, como decía yo, algunas cositas que no me gustaron tanto, pero si abres temas de conversación y planteas cosas, Sí. eso significa que la serie está bien. O sea, Sí, eso, y no todo sé lo que uno si- necesita. Si te pasa, o les pasa, pero cuando, por ejemplo, uno ve una serie con otra persona o una película con otra persona, yo soy súper buena para ir a ver películas sola. O sea, soy como ¿Ya? la señora que a la hora del almuerzo está en el cine con que- una persona más es que viendo mejor algo. horario. No, mejor horario. Elegir cualquier asiento sin y- niños, todavía no huele a pata la sala. ¿Cachai? Pero Fantástico. Sí, pero también verla con otra persona tiene otro lugar que también o sea, cada vez me gusta más que uno
como que las impresiones de uno son muy distintas a las impresiones de otro. Totalmente. Y conversarlas, a veces pasa que uno como que sale de la película y dice, no me gustó tanto, como o de la serie, que uno dice, no me gustó tanto. Y después conversé con la otra persona y vais viendo como... Y la película a veces crece y a veces no. Totalmente. O la serie crece y a veces no, pero es súper interesante como... porque uno siempre piensa que la visión de uno es objetiva, como todos entendemos esto, todos vimos esto y entendimos lo mismo, cuando en verdad es demasiado subjetivo. O sea, Totalmente. A veces como... es casi más entretenido incluso conversar, reflexionar, Sí. encontrar estos temas que ver en la misma serie o la Sí, película, de todas y, maneras. Y por ejemplo también, ahora hablando acá, me recordó mucho o sea, no sé si me recuerda mucho, pero como la pregunta sobre quién es culpable en esto, a esta película increíble que estuvo nominada al Oscar el año pasado con la Sandra Hüller, no sé cómo se pronuncia el apellido, Thriller suena como serio. de que el marido de ella... La anatomía de una caída Anatomía con de el una perro caída. Messi. Que también, no, sí, pero anatomía de una caída, Sí. que como que una mujer es mucho más fuertemente juzgada, primero, Totalmente. y que un hombre, y también esa cosa como que decir, ¿a quién le creí? O sea, y yo me acuerdo que la fui a ver con alguien que me dijo, obvio que ella lo empujó, y yo salí diciendo, obvio que no. él se mató, ¿cachai? Yo también encontré que obvio que él se mató. Yo también Obvio, encontré. o sea, obvio, para mí es... Entonces también es súper interesante, como sobre todo estas series que te ponen dos puntos de vista. Bueno, quizás en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, quizás en ese sentido habría sido aún mejor un final un poco más abierto. Porque el final pareciera ser evidente que fue Sí. violada. El señor le cree, muestra la foto del hijo viendo. O sea, pareciera ser que evidentemente fue así. Quizás habría sido mucho más interesante que el final fuese abierto y que quedara a discreción del... Sí, no sé, pero igual... Sí, podría haber sido. pero igual creo que hay como... Yo interpreto como un gesto político también. O sea, como decir, te contamos esta historia en que ella era lo peor. Y después nos damos Y no fue cuenta así. de que ella es la víctima, ¿cachai? Claro. Y no le creíste a Y no ella. le creíste a ella. Y también es como, pero ¿por qué no lo contaste antes y todo? Y es como, ¿por qué yo tengo que contar? Yo no se los debo, eso. Yo no le debo explicaciones a nadie, ¿cachai? O sea, me pasó una cuestión horrible y no tengo por qué como compartirle al mundo, ¿cachai? Sí, totalmente. Oye, Paula, para cerrar, que hay dos cosas fundamentales que quiero preguntarte. Primero, Ya. porque tú actuaste en La Jauría, Sí. que si mal no recuerdo era la primera serie chilena para Prime, o una de las primeras como Puede producciones ser, chilenas sí. para Prime. Y hay actuado en teleserie. Ahora Sí. en la nueva El Señor versión del el Señor de la Querencia. ¿Cuál es la diferencia entre actuar en una serie y en una teleserie? Yo creo que, bueno, depende igual harto como de la serie y de la teleserie, como el estilo que sea, si es comedia, es drama, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con la cantidad de capítulos y la cantidad de como escenas que se graban al día. Y Ya. también, o sea, como que yo esto lo he pensado, no sé si es verdad o no, pero en la teleserie siento que como el hilo del pensamiento del personaje tiene que ser más claro. En la serie uno también quizás esconde un poco, que también es lo que pasa en el cine, que uno como que... ¿Las teleseries son más simples, crees tú? No No. digo simple sea como malo, lo digo, ¿no? No, incluso, o sea, a mí me encanta hacer teleserie y creo que también es como un lugar político súper importante, porque... mucha gente ve teleserie. Muy masiva, Y, sí. Sí, y también hay gente a veces que me dice, lo he pasado pésimo últimamente, pero me encanta sentarme a ver la teleserie y eso para mí es como lo máximo. Y también porque las teleseries, uno tiene como que si uno empatiza con el personaje puede como generar otro pensamiento en las personas. Por ejemplo, el último personaje que yo hice de Lucrecia era una mujer lesbiana. Entonces también quizás para una persona que piensa que ser lesbiana es malo, quizás ve el personaje y empatiza y como que genera otro vínculo como con un concepto abstracto. Pero yo creo que
Sí, yo diría eso. O sea, Ya. más encima piensa que la serie son 6 capítulos, 8 capítulos Claro. que se graban O sea, hay algunas 3 que son más largas, o pero no es 4 lo común. meses. O sea, como que uno también tiene mucho más tiempo para... Preparar y profundizar. No, como o- hacer la escena y también, Ya. o sea, como técnicamente hay otros planos, como que creo que depende más de como cuál es la serie y cuál es la teleserie más que como de algo... del formato en sí. Sí. Eso es lo primero que quería preguntar. Lo segundo es que ya, tú actuaste en El Conde, película con nominaciones a los Oscars, series, teleseries, teatro. Y ahora, en la radio, ¿qué te falta hacer ir a la luna, mujer? Cuéntanos dónde la gente te puede escuchar porque eres la flamante nueva contratación de Radio Play, que además estás justo después que yo. Sí, me pueden escuchar de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en el 100.9 y Ya, en playfm.cl. ¿Te ha gustado por el momento? Sí, ¿Qué me ha opinas? gustado. ¿Qué opinas? Ya pela nomás. Sí, No, pela, pela. me ha Di las cosas gustado, como son. me ha gustado, pero es ¿Somos como- mejores que las teleseries? Mira, La respuesta era sí. yo siendo Y era más es que rápido. es muy distinto porque la radio es una misma y ser actriz, porque hay personas que dicen, bueno, pero si eres actriz, y es distinto porque cuando uno cuando actúa es un personaje, entonces también uno tiene como un disclaimer, o sea, es como uno claro. es otra persona y también Sí. eso es lo que a mí me fascina de la actuación, que es como que vivís muchas vidas en una y además no tenés que hacerte como responsable de las decisiones que toman los personajes, ¿cachai? Y eso también es un goce muy grande porque Acá te tenés que hacer turbo responsable de todo lo que digas al de lo aire. que diga al aire, entonces es distinto. Pero lo encuentro súper desafiante. Y ya, entonces te pueden escuchar ahora de 9 a 11 en el 100.9 y en playfm.cl. Y también estoy con una obra de teatro. Sí, estoy con una obra de teatro, Para reestrenamos... quienes que te quieran ver en Sí, carne y hueso. Por favor, estamos del 13 al 30 de marzo en Matucana 100, funciones jueves, viernes, sábado, domingo, con una obra que se llama Vivir Juntas, escrita y dirigida por Carla Romero, y estoy también con la Marcela Mili y la Vero Medel, dos maravillosas actrices, y se trata de 3 mujeres que están en una cárcel ¿Ya? por motivos súper distintos. Y en esta, digamos, como en este espacio, logran como convertirse en amigas, ¿cachai? Entonces también es como el valor de los cuidados. Como Orange is the New Black. Es que yo no vi esa serie. ¡Wow! No, Yo, mira, ¿sabes qué? Yo no he visto súper hartas series icónicas porque me pasa que... la Cami también hizo. ¡Ah! Es que a mí me gustó mucho Orange is the New Black. Claro, empeoró. Sí, tantas series que empeoran, pero deberíamos hacer un capítulo de eso. No lo hemos hecho, Cami. Listo, se anota. Como que, no sé. de Series repente, icónicas que no has visto, Los tales Soprano. como. Guau, eres el reemplazo perfecto de Luis, que tampoco ha visto Los Sopranos. Pero caché que a mí me pasa que yo he tratado muchas veces como esto. Ah, y también no he visto esta típica, y la de las drogas. ¿Cómo se llama? Breaking Bad. Breaking Bad. Pero caché que a mí me pasa algo La de heavy. las drogas y al tiro pensamos la de las Breaking Bad. drogas. A mí igual me pasa algo que me lo pregunto, como hay series que son muy... ¿y cómo se llama esta típica de los policías en... ¿The Wire? The Wire, sí. Ya. Típica de los policías, podría haber sido cualquiera. pero por eso, ¿me entiendes? Estamos en una No, es comunicación. que yo ya te caché. La Las series- generación clásica de HBO. ¿Tampoco viste Six Feet Under? Traté también. ¿Viste? Pero Sí, es que espérate, hay- pero igual sí. The Wire, Los Sopranos y Breaking Bad tienen una cosa, que tienen muchos personajes hombres y pocas mujeres. Y yo creo que Real. eso para mí como que lo he pensado, porque he tratado de ver estas series icónicas muchas veces, o sea, como que lo he hecho como ya, tengo que verlas. Claro. Pero como que no empatizo, porque como que hay una realidad que se muestra muy poco y creo que por eso también siento que es muy importante la representación de mujeres, de personajes importantes que movilicen la acción, ¿cachai? O sea, creo que es súper importante para las niñas, para las adolescentes, como ver mujeres en pantalla. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre recuerdo a una niña que se viralizó cuando vio La Sirenita, la nueva Sirenita, que la nueva Sirenita es una joven Sí. afroamericana, que no es la Sirenita que nosotras vimos, Exacto. no es nuestra Ariel. Y que ella se emocionaba mucho y le decía a la mamá, mamá, mira, ella soy yo, ella soy yo. Entonces, esas cosas que uno de repente pasa por alto son súper Son importantes. o sea, tienen un valor simbólico muy Súper grande. importante. ¿Y sabes qué tiene un valor simbólico súper importante también? Bailar en este podcast. No lo hiciste en la introducción, pero lo vas a hacer en la despedida. Mientras la No. gente se va a escuchar este podcast y todos los capítulos en YouTube. Ya, así. Así. No. Solo así. Hablando en serie,
Glass de series